Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase de preparación para las oposiciones de medio ambiente. Hoy vamos a seguir viendo la normativa en materia de costas, ya empezamos a verlo en la clase anterior y aquí vamos a seguir viendo la ley de costas y su reglamento de desarrollo. Concretamente vamos a ver las distintas servidumbres legales, los usos permitidos dentro de estas zonas y también vamos a ver las disposiciones transitorias tercera y cuarta. Si recordáis, en la clase anterior estuvimos viendo las disposiciones transitorias primera y segunda. Se trata de una serie de disposiciones que van al final de esta normativa y que tienen como objeto regular situaciones o actuaciones previas a la entrada en vigor de la ley de costas. Si recordáis, se trataba de unos supuestos quizás un poco farragosos, de manera que aquí, al igual que hicimos dentro del tema 1, vamos a tratar de verlo con calma, cara al final del tema, y ahí es donde vamos a estudiar los distintos supuestos que aparecen contemplados dentro de estas disposiciones transitorias. Y por último, para finalizar este tema 2, también vamos a ver la distribución de competencias entre las distintas administraciones públicas. Bien, si nos venimos a esta primera diapositiva, aquí os aparecen las distintas servidumbres legales que aparecen en la normativa en materia de costas. Tenemos por un lado la servidumbre de protección, que como veis ahí se trata de una franja de 100 metros medidos tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar, donde se van a establecer una serie de limitaciones en cuanto al tipo de obras o de actuaciones que podemos llevar a cabo. Como veis ahí os aparece un listado de actuaciones o de obras que directamente están prohibidos por parte de la legislación, que sería todo esto que os aparece aquí indicado. Es decir, hablamos de edificaciones destinadas a residencia o habitación, la construcción o modificación de vías de transporte interurbano y la intensidad de tráfico superior a la que reglamentariamente se indique. También incluye la destrucción de yacimientos de daños naturales, el tendido aéreo de líneas eléctricas de alta tensión, el vertido de residuos sólidos, escombros y aguas residuales sin depuración y también la publicidad a través de carteles o vallas o por medios acústicos o audiovisuales. Todo esto estaría directamente prohibido dentro de la propia normativa en materia de costas. Y aquí también tenemos que distinguir una zona de 20 metros donde se habilita un espacio donde vamos a poder realizar determinados tipos de actuaciones sin necesidad de autorización y que incluye todo lo que os aparece aquí indicado, es decir, depositar temporalmente objetos o materiales arrastrados por el mar y también realizar operaciones de salvamento marítimo. En estos 20 metros medidos desde el límite interior de la ribera del mar dentro de esta servidumbre de protección vamos a poder realizar este tipo de actuaciones, como digo, sin necesidad de contar con una autorización previa. En los restantes casos, si no estamos en un supuesto de prohibición directa de estos que os aparecen aquí indicados, entonces previamente, antes de llevar a cabo cualquier tipo de obra o de actuación dentro de esta servidumbre de protección, vamos a necesitar contar con una autorización favorable de la administración pública, antes de poder actuar dentro de esta zona. Aquí es importante que tengáis en cuenta una cuestión. Estos se tratan de terrenos que están colindando con el dominio público marítimo terrestre, pero que en todo caso son de dominio privado. Es decir, ahí tienen unos titulares con nombre y apellidos, no se trata de un dominio público, aunque aquí se establecen una serie de limitaciones. Esto es algo muy habitual tanto en la normativa de costas como en la normativa de aguas que veremos más adelante, donde va a haber una serie de terrenos de carácter privado que como consecuencia de que colindan con un dominio público van a estar restringidos en cuanto al tipo de actuaciones o de obras que van a poder llevarse a cabo en su interior. Como veis aquí hay una serie de actuaciones que directamente están prohibidos y en los restantes casos lo que haríamos sería tramitar una autorización antes de poder actuar dentro de esa finca. Y a mayores de esta servidumbre de protección, incluida dentro de ella, estaría la servidumbre de tránsito, porque como veis ahí se trata de una franja de 6 metros medidos también tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar. Lo que marca el punto de partida en ambos casos sería el límite interior de la ribera del mar. A partir de ahí medimos 6 metros, con eso tenemos la servidumbre de tránsito y medimos también a partir de ahí 100 metros y con eso obtenemos la servidumbre de protección. Y dentro de esta servidumbre de tránsito también se tratarían de terrenos de titularidad privada donde vamos a tener unas restricciones más exigentes en este caso, ya que aquí en principio esto estaría enfocado, como os aparece ahí, para habilitar un paso público peatonal todo a lo largo de la costa y también para los vehículos de vigilancia y salvamento marítimo. Salvo en espacios especialmente protegidos, es decir, si estamos en red natura o algún tipo de espacio natural protegido, entonces no tendría por qué existir esta servidumbre de tránsito, pero en los restantes casos sí que es obligatorio que dejemos este paso público peatonal a lo largo de toda la línea de costa.
Además, cuando hablamos de lugares donde el tránsito es difícil o peligroso, también podríamos aumentar esta anchura de 6 metros hasta un máximo de 20 metros. No tiene por qué ser 20, es decir, ahí lo que nos indica es que podría optarse por un ancho que varíe desde estos 6 metros, que es lo mínimo, hasta un máximo de 20, podrían ser 15, no habría ningún problema. Y aquí también, como veis ahí, se habilita la posibilidad de que se pueda ocupar de manera temporal esta servidumbre de tránsito cuando vayamos a llevar a cabo obras dentro del dominio público marítimo terrestre. En este caso, lo que tendríamos que hacer sería sustituir la servidumbre existente por otra en condiciones análogas. Y también hay un tipo de obra muy específico para esta servidumbre de tránsito, que sería la ejecución de paseos marítimos. Como veis ahí, la propia norma en materia de costas nos habilita para que podamos llevar a cabo este tipo de actuaciones. Aquí también, obviamente, tendríamos que tramitar un proyecto previo, pero esto es algo que podría autorizarse con la ley en la mano, es decir, algo que podríamos llevar a cabo dentro de esta servidumbre de tránsito. Y tenemos también otra servidumbre a mayores, que sería la servidumbre de acceso al mar, que esto se aplicaría también sobre terrenos privados colindantes con el dominio público, y la finalidad de esta servidumbre de acceso al mar sería permitir el acceso público a esos bienes de dominio público, de manera que se establece en una longitud y anchura necesaria, teniendo en cuenta también las peculiaridades de ese terreno. Por ejemplo, aquí veis que os aparece dividido entre zonas urbanas y urbanizables. También hace referencia a si estamos en espacio protegido o no, porque, como digo, en esos casos, si se trata de un espacio de red natura, un espacio especialmente protegido, entonces podríamos prescindir de esta servidumbre de acceso al mar del mismo modo que prescindimos de la servidumbre de tránsito. Pero en los restantes casos, la propia norma nos indica cuáles son las condiciones para establecer esta servidumbre de acceso al mar. Por ejemplo, se establece un mínimo de una distancia de 500 metros en el caso de accesos rodados, cuando hablamos de zonas urbanas y urbanizables, de 200 metros en caso de accesos peatonales, y también se establece una serie de prescripciones cuando se trata de zonas no urbanas ni urbanizables. Como veis ahí, la construcción de accesos al mar, en este caso, va a requerir la previa declaración de utilidad pública, previa a la expropiación o a la imposición de la servidumbre de paso por parte de la administración estatal. Es decir, aquí hay un requisito previo que no tendríamos en el otro caso, donde en estas zonas tenemos que hacer una declaración de utilidad pública de esos terrenos previamente a que procedamos o a una expropiación o una imposición de servidumbre de paso o lo que proceda en cada caso. Y tenemos también unas excepciones adicionales a las que comentábamos de todos estos espacios situados en red natura o cualquier espacio natural protegido, que serían todos aquellos terrenos declarados de interés para la seguridad y la defensa nacional. Es decir, hablamos, por ejemplo, de bases militares. En ese caso no se aplicaría nada de esto, ni la servidumbre de protección, ni la servidumbre de tránsito, ni la servidumbre de acceso al mar, sino que tendríamos que remitirnos a la propia legislación específica del Ministerio de Defensa, de manera que ahí no sería de aplicación toda esta normativa en materia de costas, sino que se regirían por su propia legislación específica. Y en cuanto a la posibilidad de llevar a cabo una modificación o obras en la servidumbre de tránsito, cuando hablamos tanto de la ampliación o sustitución de la servidumbre de tránsito como también de la posibilidad de ejecutar obras dentro de esta servidumbre, va a ser necesario contar, como decía, con una autorización por parte del Ministerio, con informe previo de la comunidad autónoma, que en todo caso debería remitir en el plazo máximo de un mes. Si transcurriese ese plazo, se entendería que es favorable, es decir, se continúa con la tramitación. Y esto, como ya digo, está pensado para los casos que decíamos anteriormente, es decir, si queremos ocupar temporalmente la servidumbre de tránsito porque vamos a hacer obras en dominio público o porque vamos a querer ejecutar una obra de un paseo marítimo, entonces ahí tenemos que contar previamente con una autorización y también debería establecerse una servidumbre en condiciones análogas a la que existía previamente, es decir, una servidumbre temporal, de manera que se permita ese paso todo a lo largo de la costa. Y también os aparece contemplado ahí un supuesto específico para el caso de cultivos, es decir, como decía, esto se trata de parcelas de titularidad privada que tienen dueño y este dueño quizás quiera realizar un cultivo a lo largo de esta parcela. Por lo tanto, la propia normativa en materia de costas regula específicamente este supuesto. Como veis ahí, permite realizar cultivos que en todo caso no impidan el paso por la zona de servidumbre. Es la limitación básica que te impone
la norma en materia de costas. Es decir, tú puedes realizar una plantación, pero lo que no puedes es impedir el paso a lo largo de la zona de servidumbre. La obligación de dejar expedida la zona de servidumbre de tránsito se refiere también tanto al suelo como al vuelo, es decir, no podemos ocuparlo en vuelo, sino que digamos que si trazamos una línea perpendicular al suelo hacia arriba, entonces no podría intersecar con ningún obstáculo, tendría que quedar libre tanto en suelo como en vuelo, para que consideremos que existe de manera efectiva esa servidumbre de tránsito. Y en todo caso, cuando hacemos obras de canalización subterránea, se entiende que eso no interrumpe esa servidumbre de tránsito. Habría que contar con autorización en todo caso, porque se trata de una obra, pero se considera que en ese caso no va a impedir ese paso a través de esa zona de servidumbre. Y cuando hablamos de lo que sería la otra servidumbre de acceso al mar, la que comentábamos también anteriormente, también dentro de esta normativa en materia de costas se establece la necesidad de declarar de utilidad pública aquellas obras cuando se necesite llevar a cabo una expropiación, por ejemplo, porque estábamos en terreno no urbanizable, y en ese caso, si procedemos a una expropiación, como se trata de terrenos colindantes con el dominio público, entonces, como se aparece aquí indicado, todos estos terrenos pasarían a englobar también el dominio público, es decir, se integrarían dentro de los bienes de dominio público marítimo terrestre. Tendríamos, como digo, esa opción, la opción de la expropiación, pero también podríamos simplemente imponer una servidumbre de paso por parte de la Administración del Estado. Eso habría que evaluarlo en cada caso, pero la finalidad que buscaríamos aquí sería simplemente eso, es decir, tratar de dar una continuidad, tratar de permitir ese acceso a los bienes de dominio público a través de esta servidumbre de acceso. Y ahí os aparece también indicado cuál sería el procedimiento para llevar a cabo la tramitación de estos accesos. Como veis ahí, el Servicio Periférico de Costas va a formular el correspondiente proyecto y lo deberá someter a información pública durante 30 días, recabando informes de comunidad autónoma, de los ayuntamientos. Y también, como veis ahí, va a ser necesario una declaración de necesidad de ocupación, que se entiende implícita con la aprobación de este proyecto. La interrupción del acceso al mar no se permitirá en ningún caso, es decir, no puede llevar a cabo obras e instalaciones de ningún tipo que puedan impedir la servidumbre de acceso una vez que ésta se encuentre finalmente establecida. Y ahora vamos a ver un poco más en detalle lo que serían las distancias que comentábamos anteriormente. Decíamos que cuando hablamos de una servidumbre de protección se establece una anchura, una franja de 100 metros medidos tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar, pero también dentro de la propia norma en materia de costas se establece la posibilidad de que pueda aumentarse estos 100 metros que se fijan con carácter inicial, de manera que podríamos aumentarlo, como veis ahí, hasta un máximo de otros 100 metros. Y esto, al igual que cuando hablamos de la servidumbre de tránsito, no tendrían por qué ser exactamente 100 metros. Es decir, aquí lo que nos está a indicar la norma es que nos da la opción más bien de poder aumentar hasta un máximo de 100 metros, pero podrían ser, por ejemplo, 50, de manera que la servidumbre final tenga una anchura de 150 metros. Esto, digamos que se evalúa de manera particular en cada caso, y lo que tenemos que tener en cuenta es que en todo caso no podríamos aumentar en más de 100 metros esta servidumbre de protección existente. Y después también existe una serie de casuísticas para determinados supuestos concretos. Por ejemplo, cuando hablamos de la desembocadura de ríos. Si recordáis, cuando vimos en el tema 1, decíamos que la zona de dominio público marítimo terrestre también se extiende por la ribera de los ríos hasta donde se haga sensible el efecto de las mareas, colindando con las márgenes, digamos con el cauce de esos ríos, también se va a establecer una servidumbre de protección que en este caso no tendría por qué ser de 100 metros. Como veis ahí, la normativa nos establece la posibilidad de que pueda reducirse hasta un mínimo de 20 metros. Tendríamos que justificarlo en todo caso y además tenemos que tener en cuenta los distintos condicionantes. Como veis ahí, solo se puede reducir en aquellos terrenos que estén ubicados a más de 500 metros de la desembocadura, no se puede aplicar dicha reducción cuando se trate de zonas sujetas a cualquier régimen de protección. También, como veis ahí, la servidumbre de protección reducida debe ser como mínimo 5 veces la anchura del cauce. Es decir, por ejemplo, imaginaos que tenemos un cauce de 2 metros de ancho. En ese caso tendría que ser como mínimo de 10 metros.
Pero bueno, ya la propia norma nos marca un mínimo de 20, por lo tanto ya nos iríamos directamente a esos 20 metros. Pero imaginaos que, por ejemplo, el cauce tenga una anchura de 10 metros. En ese caso, el mínimo sería de 50 metros, ya sería mayor a este mínimo de 20 metros que comentábamos antes. Por lo tanto, lo que aplicaría en este caso serían estos 50 metros a la hora de determinar cuál sería la servidumbre de protección mínima que tendría que haber en ese cauce. Y también tenemos supuestos concretos cuando hablamos de urbanizaciones marítimo-terrestres. Aquí esto aparece regulado de manera concreta dentro de una disposición adicional, que sería la disposición adicional 10ª de la Ley de Costas, donde se definen como núcleos residenciales en tierra firme todo este tipo de urbanizaciones dotados de un sistema viario navegable construido a partir de la inundación artificial de terrenos privados, dando lugar a lo que sería una red de canales navegables a lo largo de toda esta urbanización. Aquí, como veis, también se puede establecer una limitación en cuanto a la servidumbre de protección, ateniéndose a los preceptos que nos marca aquí cada uno de estos apartados. Aquí os aparecen varios casos. Por ejemplo, hay que tener en cuenta que el terreno inundado se incorporaría al dominio público marítimo terrestre, aunque no se incluirán los terrenos colindantes con las viviendas y retranqueados con respecto al canal navegable que se destine al estacionamiento náutico individual o colectivo y privado. En esos casos se podría, digamos, aumentar parcialmente ese dominio público, pero como decimos, no podría afectar a todas estas viviendas. También, como veis ahí, la servidumbre anterior a las obras mantendrá su vigencia, no generando una nueva servidumbre de protección o de tránsito en torno a los espacios inundados. El instrumento de ordenación territorial urbanístico garantizará a través de viales el tránsito y acceso a los canales, y también lo previsto en este apartado también se aplicaría a los terrenos cedidos al dominio público marítimo terrestre. Y cuando hablamos de una invasión de agua de mar, en esos casos los terrenos, como veis ahí, pasarían a formar parte del dominio público marítimo terrestre y no se contemplaría un incremento en la ampliación de la superficie de protección. Por ejemplo, imaginaos, decimos que son terrenos que colindan con los bienes de dominio público, pero estos bienes de dominio público podrían acrecentarse. Por ejemplo, imaginaos, como consecuencia de una subida del nivel del mar, parte de estos terrenos privados se verían inundados por esta agua del mar, de manera que lo que antes era servidumbre de protección ahora sería dominio público. ¿Qué sería en esos casos? Pues tal y como veis ahí, no se aumentaría la servidumbre de protección, sino que se mantendría simplemente la existente. Por ejemplo, si antes había 100 metros y como consecuencia de la inundación del agua de mar ahora tenemos 50, pues la cosa se quedaría en 50 metros. No aumentaríamos en otros 50 metros adicionales. Y ahora vamos a ver un poco cuáles son los distintos usos permitidos dentro de esta servidumbre de protección. Como decíamos al principio de este tema, tenemos una serie de supuestos muy concretos donde no vamos a poder realizar alguna actuación o algún tipo de obra dentro de esta servidumbre de protección. Por ejemplo, si hablamos de tendidos aéreos, de líneas eléctricas de alta tensión, en ese caso no podríamos ejecutar ese tipo de actuaciones. Pero en caso contrario, si no estamos en alguno de estos supuestos que comentábamos aquí anteriormente, entonces se abre la posibilidad a que podamos tramitar una autorización ante la administración competente. Y aquí vamos a tener una serie de supuestos. Por un lado, tenemos en primer lugar una indicación general de cuáles son los usos permitidos, que como veis ahí solo se permite todas aquellas obras, instalaciones o actividades que por su naturaleza no puedan tener otra ubicación, así como los establecimientos de cultivo marino o las salinas marítimas, o aquellos que presten servicios necesarios o convenientes para el uso del dominio público marítimo terrestre, así como las instalaciones deportivas descubiertas. Esto sería un poco el criterio general en cuanto a qué sería autorizable dentro de esta servidumbre de protección. Y pues tenemos también un análisis más concreto de una serie de actuaciones. Por ejemplo, si hablamos de terraplenes y desmontes, en principio se permitiría la ejecución de este tipo de obras cumpliendo con los requisitos que os aparecen aquí indicados. Lo mismo con la tala de árboles. También estaría de entrada, sería posible autorizar una tala de árboles en servidumbre de protección, aunque también cumpliendo los requisitos que os aparecen aquí indicados. Y lo mismo con los cerramientos, es decir, también de entrada se puede autorizar la ejecución de un cerramiento
dentro de esta servidumbre de protección, pero del mismo modo tendríamos que cumplir con todos y cada uno de los preceptos que os aparecen aquí indicados. Y tenemos también a mayores la posibilidad de una autorización excepcional, es decir, podríamos irnos a casos donde queremos llevar a cabo algún tipo de obra o algún tipo de actuación que de entrada no está permitida, por ejemplo, la ejecución de obras destinadas a edificación de viviendas. Eso, como comentábamos, es un uso que en principio aparece restringido dentro de la propia normativa en materia de costas. Pero también hay determinados casos en los que podríamos recurrir a una autorización excepcional por parte del Consejo de Ministros y que se podría dar en alguno de los supuestos que os aparecen aquí indicados. Por un lado, tendríamos la construcción o modificación de vías de transporte interurbano, es decir, este segundo caso que veíamos aquí. También el tendido aéreo de líneas eléctricas de alta tensión sería un uso que podría autorizarse de manera excepcional por parte del Consejo de Ministros. Y también las edificaciones destinadas a residencia o habitación. También sería un uso que de manera excepcional podría autorizarse en Consejo de Ministros. Y aparte de estos tres usos que comentábamos anteriormente, que de entrada están prohibidos pero que podrían autorizarse de manera excepcional, también se contempla la posibilidad de autorizar de manera excepcional otro tipo de actuaciones, que serían estas instalaciones industriales, donde no concurren los requisitos del primer párrafo de la anterior diapositiva, es decir, no concurren estos requisitos de aquí de obras que no pueden tener otra ubicación. Es decir, se trataría de, por ejemplo, de una instalación industrial que podríamos ubicar tierra adentro, pero que decidimos construirla ahí por motivos justificados que tendríamos que alegar. En esos casos, de manera excepcional, el Consejo de Ministros podría valorar esta actuación y podría autorizarlo, como decimos, de manera excepcional, justificándolo en todo caso en base a razones económicas, donde se indique por qué es conveniente su ubicación en el litoral. Y también hay que tener en cuenta que aún así vamos a tener una limitación, ya que estas instalaciones industriales o estas edificaciones destinadas a residencia o habitación no vamos a poder ejecutarlas en tramos de costa que constituyan playa, zona húmeda u otros ámbitos sujetos a cualquier régimen de protección. En esos casos, aun cuando podría ir al Consejo de Ministros para tratar de conseguir una autorización excepcional, la propia normativa nos impide que puedan ser posteriormente aprobados. Y pues tenemos también un caso en donde podemos obtener una autorización del Consejo de Ministros de actividades o instalaciones a los que se refiere este artículo, donde se ampare en una competencia exclusiva del Estado o en los que el Consejo de Ministros haga uso de la facultad que le confiere la disposición adicional 10ª del texto refundido de la Ley del Suelo, de manera que en esos casos el acuerdo otorgando la autorización será título suficiente para iniciar la actuación de que se trate, sin perjuicio de la tramitación del expediente de modificación o revisión del planeamiento, que se iniciará simultáneamente. Esto también digo que es algo que se aplica en todos los casos. Una vez que se autoriza algún tipo de estas actuaciones, lo que haríamos sería tratar de adaptar lo que sería el planeamiento urbanístico existente a esta actuación que vamos a llevar a cabo. Y en cuanto al procedimiento, como veis ahí, para la autorización excepcional comentamos, va a ser necesario una presentación que en principio se va a presentar ante el Servicio Periférico de Costas, aportando 3 ejemplares del proyecto básico de las obras e instalaciones, con una declaración motivada de utilidad pública. Como veis aquí, hay casos en donde tendríamos que alegar estas razones de utilidad pública para continuar esa tramitación. Se van a recabar los informes necesarios y por último se va a elevar al Ministerio con un informe del Servicio Periférico de Costas para que pueda valorarlo y determinar finalmente si decide o no autorizar de manera excepcional ese tipo de obras o instalaciones.